La majestuosa apariencia del palacio asombraba la imaginación de todos los que lo contemplaban. Nuestra heroína nació como la primera princesa del reino y siempre vivió para su hermano, que se convertiría en rey, su hermana y sus padres. Y lo más importante, para el pueblo. Sus padres intentaron persuadirla para que no saliera a la alta sociedad, pidiéndole que lo dejara en manos de su hermano y hermana, diciendo que querían proteger a la niña de esa manera. No le quedó más remedio que alegrarse de que su familia la valorara tanto. Sin embargo, aún así, todavía estaba involucrada en asuntos políticos y dedicaba su tiempo libre a estudiar magia, por lo que sentía que su vida estaba plena y era feliz. Sin embargo, la felicidad no estaba destinada a durar para siempre, y la vida familiar se hizo añicos el día en que el Imperio Shariolt declaró la guerra. El pueblo estaba sufriendo. La segunda princesa Nicole fue tomada como rehén, y la familia real no tuvo más remedio que pedirle a Lars, nuestra heroína, que le prestara su inmenso poder mágico. Entregada enteramente a sus seres queridos y al reino, la princesa aceptó ir al campo de batalla sin dudarlo. Las llamas furiosas fluyeron a su orden, consumiendo todo lo que tocaban a su paso. Ni siquiera aquellos que ya no podían luchar pudieron sobrevivir. A través del rugido de los elementos despiadados, se podían escuchar gritos pidiendo misericordia. La princesa dudó, pero no tenía elección. La batalla debía terminar a cualquier precio. Por el bien de su familia, por el bien de su pueblo, y por el bien de todos aquellos que estaban a su lado en ese campo de batalla, ella tuvo que superarse a sí misma. Y finalmente, el fuego lo consumió todo, dejando solo brasas humeantes y ecos de gritos resonando en la memoria. Sin embargo, esto no fue suficiente para igualar el poderío militar del Imperio Shariolt. Y todos los sobrevivientes fueron sorprendidos por la noticia de que el reino Berry había admitido la derrota. Lars fue capturado, y los días que le esperaban resultaron ser un auténtico infierno. Una vez en prisión, no podía creer lo que oía, porque, según le dijeron, su encarcelamiento era una condición para el regreso de Nicole a su tierra natal. Nuestra heroína negó hasta el final que tal cosa fuera posible. Sus propios padres no podrían haberla vendido, especialmente porque no querían esperar mucho tiempo hasta que la segunda princesa fuera rescatada. La pesadilla continuó, porque ante ella apareció el propio emperador, un hombre apuesto de cabello plateado y una mirada tan fría como su corazón. Él pretendía convertir a la princesa en su juguete, a lo que ella respondió con una irritación no disimulada. La chica de voluntad fuerte se negó a traicionar a su país, incluso en tal situación, porque no importa qué, ella sigue siendo la orgullosa princesa del reino Berry, y ella tuvo que pagar por su orgullo. Los días que se prolongaron interminablemente, uno tras otro, se fundieron en un flujo continuo de dolor y desesperación. El emperador visitaba a Lars de vez en cuando, sin desistir nunca de sus intentos de convertirla en su amante. Pero la muchacha se mantuvo firme. No importaba cuánto la torturaran, no perdía su orgullo real. El emperador no pudo influir sobre ella de ninguna manera. Cansado de intentos interminables, hizo lo que menos se esperaba de él. Curó a la niña herida con su magia. El hombre de repente declaró que su oferta era sincera, pero después de toda esta tortura, era poco probable que alguien le creyera. Finalmente, llamó a la princesa con el mismo nombre que a él, porque esperaba que lo comprendiera, y la envió a casa. Y ahora, 10 años después, Lars regresó a su tierra natal, donde la esperaba un nuevo infierno. Resultó que ella era la única culpable tanto del inicio de esta guerra como de la derrota posterior. La familia por la que había pasado 10 años de sufrimiento la convirtió en chivo expiatorio. Sus sonrisas burlonas, sus palabras, todo su odio hacia su hermana que se sacrificó por ellos, se convirtieron en una nueva pesadilla que eclipsó toda la tortura que nuestra heroína tuvo que soportar. Nunca consideraron a Lars como familia, simplemente la usaban cuando y como querían. Al final, declararon que ella no era en absoluto la hija de su padre, sino su hermano, a quien la familia real odiaba hasta lo más profundo de su alma. Al final, todo se presentó como si la princesa hubiera iniciado la guerra solo para mostrar sus poderes mágicos. Ella fue traicionada. Todo lo que apreciaba fue pisoteado,
y ella fue abandonada a su suerte en prisión, esperando su hora. Solo uno de sus sirvientes, entregado hasta el final, acudió a ella para llevarle al menos un poco de comida. La muchacha desesperada quería al menos averiguar qué había sucedido en el palacio durante todos estos años, porque no quería morir sin saber nada. El hombre, incapaz de ayudarla de ninguna manera debido a su situación, le contó a la princesa todo lo que sabía. Poco después, estaba previsto que Lars fuera ejecutada por crímenes que ni siquiera había cometido. La niña que solo luchaba por su familia, tan feliz solo porque era apreciada. ¿Qué le pasó? Imágenes del pasado pasaron ante mis ojos. Se había superado a sí misma tantas veces. Todo por el bien de las personas que la habían apuñalado por la espalda. La multitud enfurecida, cegada por falsas acusaciones, exigía solo una cosa: la muerte de la desafortunada muchacha. Después de haber pasado por todo este tormento, la princesa se encontró en el fondo del abismo de la desesperación, del que no había vuelta atrás. Las miradas altivas de la familia real cortaron a la muchacha como cuchillos. No quedaba nada en su mirada excepto una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ella, que dio todo por ellos, debe morir ahora marcada por el mayor mal? Ella no estaba destinada a encontrar una respuesta, porque el momento había llegado y la sentencia se había cumplido. O mejor dicho, así se suponía que sucedería. Sin entender nada, Lars miró a su alrededor, tratando de averiguar dónde estaba y por qué seguía con vida. Los sirvientes continuaron con sus tareas con calma, como si nada hubiera pasado, y el hombre que ella vio en el calabozo, ¿por qué parece más joven? Y no solo él, la propia princesa parecía más joven que durante la guerra. Una de las criadas mencionó el reciente cumpleaños de Nicole, lo que confundió aún más a nuestra heroína. Cuando Lars preguntó qué año era, ella se encontró con que había pasado más de 10 años. Mientras ella estaba en shock, las criadas continuaron sus conversaciones cotidianas como si nada hubiera pasado, como si todo el horror que la princesa tuvo que soportar no existiera en absoluto. Tratando de mantener la compostura, la niña decidió seguir con la conversación, aunque le resultaba difícil. Y la conversación era sobre una carta que decía que querían aceptar a la princesa Barry como emperatriz Shariol. Lars se vio inundado de recuerdos de lo que había sucedido tras la boda de Nicole con el emperador. Incapaz de creer lo que estaba sucediendo, volvió a mirarse al espejo, viendo en el reflejo su yo más joven, aún sin las cicatrices de la guerra y la tortura. ¿Tendrá que sufrir otra vez? Una guerra no deseada, 10 años de prisión y tortura, traición por parte de aquellos que ella consideraba más cercanos a ella, y al final, tan injusta muerte. Todos esos recuerdos se comieron a la niña desde dentro. ¿Realmente hizo algo para merecer este final? El alma distorsionada vio su antiguo yo en el espejo, herido y devastado. Incapaz de soportar tal carga, Lars rompió histéricamente lo primero que tuvo a mano. La princesa solo decidió una cosa: nunca podría perdonar a todos aquellos que le habían causado tanto dolor. No la gente del imperio que la torturó durante 10 largos años, ni su otrora amada familia, que le dio la espalda. La muchacha permaneció en silencio, intentando ordenar sus pensamientos, mientras todos los sirvientes estaban asustados por su repentino comportamiento. Los guardias preocupados irrumpieron en la habitación, listos para correr a ayudar en cualquier momento. Pero Lars no los notó, consumido por el dolor y el odio. Finalmente calmándose, la heroína simplemente dijo que estaba pasando por un momento difícil. Ella tuvo su oportunidad, una oportunidad de cambiar tu pesadilla personal, tu vida. Ella nunca permitirá que se aprovechen de ella otra vez. En ese momento, otra criada entró en la habitación con un mensaje importante. El rey había convocado a toda la familia. Sin comprender lo que estaba pasando, solo pudo pronunciar unas cuantas frases entrecortadas, pero fueron suficientes para que Lars comprendiera la situación. Por supuesto, ella ya había vivido ese momento una vez, y se convirtió en un punto de inflexión en su vida. La criada, habiéndose calmado un poco, transmitió a la princesa las palabras del rey, que ella ya conocía. En la reunión se discutiría sobre una carta del imperio Shariol. Decidida a cambiar su destino, nuestra heroína aceptó venir, pero esta vez ya no es una niña dulce e ingenua, y ya no permitirá que su supuesta familia pisotee su vida.
Los sirvientes cercanos sabían exactamente toda la verdad sobre lo que estaba sucediendo a espaldas de Lars. Sin embargo, aún es demasiado pronto para revelar todas las cartas, y por ahora ella jugará con todos. Después de todo, la carta no decía que Nicole era la que tenía que irse, así que, ¿por qué no tomar su lugar? A diferencia de la segunda princesa, nuestra heroína sabía que esta boda era una trampa para obligar a Barry a capitular en la guerra. Ella conocía las consecuencias de esta unión, lo que significaba que podía influir en futuros acontecimientos para mejor. Ya nadie se atreverá a culpar falsamente a la niña por todos los problemas. Si la gente quiere verla como una villana, bueno, lo será. Y así comenzó la reunión familiar. Y al igual que la última vez, la elección recayó inmediatamente en Nicole. Era a ella a quien todos querían ver como emperatriz. Según todas las reglas, debería haber sido elegida la primera princesa, pero el anterior Lars simplemente apoyó a su hermana. En aquel entonces, ella todavía consideraba sinceramente a Nicole como su dulce hermanita, que merecía todo lo mejor. Pero ahora entendía que, a diferencia de la segunda princesa, a quien todos amaban, Lars era solo un espacio vacío para todos. El que siempre trabajó más duro que los demás, simplemente fue abandonado en el campo de batalla, obligado a renunciar a todo para salvar a Nicole. Por el bien de su familia, la princesa estaba dispuesta a matar gente, ponerse en peligro, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero al final, se consideró algo innecesario, y se conservó solo porque podía venderse de forma rentable. Y mientras todos decían que Nicole debía convertirse en emperatriz, Lars dio el primer paso hacia su nueva vida oponiéndose a ello. Por supuesto, todos estaban preocupados. ¿No debería apoyar a su hermana pequeña? Pero nuestra heroína no tenía intención de retirarse. Ella afirmó que la segunda princesa seguramente se convertiría en una digna emperatriz. Pero su prometido era conocido como un tirano despiadado. Son innumerables las personas que han sido ejecutadas basándose únicamente en su palabra. Y Nicole, que fue criada en el amor, seguramente le tendrá miedo. Este hombre mató a su propio padre con sus propias manos. No podemos darle una muchacha tan tierna. Nuestra heroína sabía por experiencia lo peligroso que era este hombre. Pero era mejor acudir a él que quedarse con aquellos que estaban dispuestos a traicionarla a la primera oportunidad. Sí, ni siquiera trataba a sus propios subordinados como seres humanos. Pero aún así, con él a tu lado la posibilidad de cambiar todo es mucho mayor que en una familia de traidores. Continuando su discurso, Lars mencionó que el emperador, entre otras cosas, también tiene 6 concubinas que están dispuestas a matarse entre sí por su favor. Nicole tendrá que soportar este tipo de trato en un país extranjero, y además, sola. ¿Es realmente posible enviarla allí? Todos estos argumentos hicieron reflexionar a la familia real, y Lars continuó interpretando a la hermana amorosa, que no puede condenar a su dulce hermanita a tal tormento. En el pasado, Nicole quería escapar del imperio después de solo un mes. Las condiciones allí eran realmente insoportables para una niña tan pequeña. Entonces nuestra heroína presentó su candidatura y, a diferencia de Nicole, estaba segura de que podía manejar todo ella misma. Continuando con su actuación, la princesa dijo que por el bien de su hermana estaba lista para convertirse en su reemplazo. En el pasado, nuestra heroína estaba realmente dispuesta a dar su vida por Nicole, hasta que vio esa sonrisa burlona. Y mientras todos decían palabras hipócritas de apoyo, Lars solo pensaba en el hecho de que esta vez no sería ella la que sería expulsada. Y así, después de algún tiempo, se celebró la boda. El abandono, la indiferencia y la soledad que esperaban a Lars en este matrimonio no la molestaban en absoluto. Comparado con la guerra, donde había que superarse a uno mismo una y otra vez, quemando a innumerables personas hasta los cimientos, esto no es nada. Tuvo que pasar por demasiadas cosas en estos 10 años, incluida su propia muerte, tan injusta y despiadada. Y ahora nuestra heroína tiene un nuevo objetivo: conquistar personalmente a Barry. Mientras tanto, la ceremonia estaba llegando a su fin. 2 miradas frías se encontraron para concluir esta unión sin una gota de sentimiento. Los rayos del sol poniente iluminaban la escena de un beso entre personas tan bellas por fuera como frías por dentro. Pero vamos a desviarnos un momento y hablar de magia. La llama del reino Barry, el poder curativo del imperio Shariolt.
Lo que los unía era que los miembros de sangre pura de las familias gobernantes eran los magos más talentosos. Y nuestra heroína era extraordinaria incluso en el contexto de su familia, lo que se convirtió en una de las razones por las que se la considera la heredera de su tío, y no del rey. Poseía la magia más poderosa del reino, y la reina estuvo comprometida con él, pero finalmente eligió al primer príncipe para convertirse en rey. A su vez, el emperador de Sharialt, Sephon Bar Berbena, era hijo de una de las 10 concubinas del primer gobernante y el poseedor de la magia más poderosa de su familia. Volviendo a la ceremonia, esta terminó con Sephon diciendo algunas palabras cáusticas y simplemente alejándose, dejando a Lars solo. La única persona en la que la exprincesa, ahora emperatriz, podía realmente confiar era su sirviente Shin, el mismo hombre que le contó todo lo ocurrido en el imperio durante su encarcelamiento. Habría sido más prudente llevar consigo una criada, pero como muestra de gratitud, la elección recayó en él. No se puede decir que Lars confiaba en él completamente, pero él siempre estaba de su lado. Cuanto más hablaba la muchacha con él, más le parecía que no era humano en absoluto. Siempre hacía su trabajo sin cuestionar, pero nunca podía establecer comunicación con los demás. Cuando todo el pueblo comenzó a odiar a la princesa, Shin se convirtió en su sirviente y la ayudó tanto como pudo, tratándola sin ningún prejuicio. Y por esto Lars le estaba verdaderamente agradecido, a diferencia de las criadas locales, que no prestaban atención ni siquiera cuando las llamaban, dejando todo el trabajo a Shin. Por supuesto, esto es mucho mejor que su vida en la mazmorra, pero nuestra heroína ya no tiene intención de vivir una vida en la que tenga que soportarlo. Es hora de cambiar esta actitud desdeñosa. Al pedir agua, evitó que Shin volviera a hacer todo el trabajo. En lugar de eso, agarró a una de las sirvientas que la había estado ignorando hasta ahora, lo que claramente no esperaba. Lars, encendiendo una llama en su mano, preguntó quién dio la orden de ignorarla. Temiendo por su vida, la criada inmediatamente reveló que todo esto era obra de la criada principal, después de lo cual, corrió a buscar un vaso de agua para nuestra heroína. La emperatriz, al recibir el vaso, inmediatamente lo derramó sobre la muchacha, pero solo para que ella pudiera mentir y decir que no había dicho nada, por lo que fue castigada. Al comprender la situación, la criada agradecida se apresuró a marcharse. Mientras tanto, Lars estaba pensando en esta orden. Si ella hubiera sido la misma de antes, incluso se habría sentido un poco herida por semejante actitud, pero después de todo lo que había pasado, era una mera nimiedad. Pero esto no significa que se deba tolerar ese comportamiento. Después de interrogar a las otras criadas, se convenció de que la orden efectivamente había sido dada por la criada jefa. Así que es hora de darle una cálida bienvenida, porque claramente tienen mucho de qué hablar. Pero volvamos por un momento al pasado, es decir, a Nicole, quien destrozó un juguete que no le gustaba y exigió uno nuevo. Su hermano, que se niega a estudiar porque le aburre. Y nuestra heroína, una vez diligente y llena de bondad con todos. La palabra clave es una vez. Después de todo, mientras destruía la habitación, solo había un pensamiento en su cabeza. ¿Estar roto siempre es tan emocionante? La criada jefa se sorprendió por lo que vio, pero Lars solo preguntó, ¿por qué nadie venía a limpiar? Sin saber qué hacer, la mujer simplemente permaneció en silencio en medio del caos resultante, y nuestra heroína continuó su actuación, interpretando el papel de una desafortunada belleza que había estado tan sola todos estos días. La criada jefa respondió diciendo que ella no tenía nada que ver con eso, y si esta era su orden, ¿no debería Lars haber reconocido su autoridad y haberse quedado callado? Al no recibir ninguna respuesta, la mujer se lanzó a por todas, inundando a la emperatriz con su desdén, y en algún momento finalmente cruzó la línea, haciendo que Lars perdiera los estribos. Ahora es el turno de nuestra heroína de demostrar quién tiene el poder aquí y quién es solo una sirvienta. Ya no hay necesidad de ocultarle tus intenciones a esta mujer que desconoce su situación. La criada jefa, que no esperaba resistencia, estaba seriamente asustada, pero aún sabía lo que le esperaba a continuación. Después de todo, Lars decidió explicarle claramente que no iba a tolerar ese trato. Una tras otra, las palabras salieron de su boca, dejando claro que incluso si algo sucediera, al emperador no le importaría alguna sirvienta, después de lo cual tomó las tijeras.
Por supuesto, al ver esto, la mujer se horrorizó, y Lars acaba de decir que, como es la primera vez, se limitará al cabello. A pesar de todas las peticiones de parar, la emperatriz, por supuesto, comenzó el castigo. Y por supuesto no se detuvo cuando lastimó la mejilla de la criada porque estaba luchando. Y de nuevo se oyen gritos, pero no en el campo de batalla, sino de la mujer que se atrevió a ir contra nuestra heroína. Tantos gritos por una nimiedad, que Lars volvió a recordar los años de tortura, lo que solo la hizo enfadar aún más. La criada, entre lágrimas, pidió que pararan. Dijo que ordenaría limpiar la habitación, que admitía su culpa, pero que eso ya no importaba. Desafortunadamente para la mujer, Lars ya no es la chica dulce y amable que era en su vida pasada. A la mañana siguiente, toda la habitación estaba reluciente de limpia, después de haber sido limpiada durante la noche sola por la jefa de limpieza. Nuestra heroína disfrutaba de una taza de té aromático como si nada hubiera pasado. Toda su apariencia expresaba serenidad, y ya circulaban rumores por todo el palacio sobre la princesa, que era conocida como una villana en su tierra natal, y que ahora estaba intimidando a las criadas. Según estos rumores, Lars depuso a su hermano Erik, heredero al trono, aumentó constantemente los impuestos y organizó fiestas. Amenazó al rey más de una vez. Reescribió toda la ley y planeó las rutas comerciales de su país para que los aliados atacaran los barcos. A los ojos de la gente, nuestra heroína era la encarnación del mal. Una titiritera oscura que juega con la gente, destruyendo destinos por diversión. Además, a diferencia de la familia real, su cabello no era dorado, sino negro. Y como resultado fue apodada la princesa murciélago. Mientras tanto, la noticia de lo que le había sucedido a la criada principal llegó a Zephon, pero él, como era de esperar, se mostró indiferente. Lars se mostró igualmente indiferente. En ese momento no estaba preocupada por los rumores ni por las criadas, porque había recibido una invitación a tomar el té y se preguntaba si debía ir. Una repentina ira envolvió a la heroína cuando se dio cuenta de quién exactamente había enviado la invitación. La cuarta concubina, Elisa Annette, quien en su vida pasada venía regularmente al calabozo para burlarse de Lars. Ella y su séquito intimidaron a la pobre muchacha una y otra vez. Sus palabras no eran comparables a la herida de la espada, pero hirieron el orgullo de la princesa, que en ese momento todavía era leal al reino. Incluso cuando Lars fue privado de la vista, ella y toda la multitud miraban a la heroína como si fuera ganado y se burlaban de ella. Sin embargo, la ira se disipó rápidamente, dejando espacio para un simple deseo. El deseo de venganza. Llegó la hora del té, donde toda la conversación giraba en torno a lo terrible que era Lars y lo noble que era Elisa. La emperatriz, sin embargo, ignoró esta charla y llegó un poco más tarde, ocultando cuidadosamente su hostilidad hacia todos los presentes. Por más que Elisa intentó fingir una cálida bienvenida, las heridas dejadas por sus palabras aún estaban frescas en su memoria. Entre todas estas personas, solo había una chica que había tratado a Lars con amabilidad en el pasado, pero, aparentemente, no estaba presente en la fiesta del té. Pero todos aquellos que estaban ansiosos por burlarse de la princesa murciélago de Berry estaban presentes. Elisa comenzó a hablar sobre el cabello de nuestra heroína, que era diferente de los mechones dorados de la familia real, sin siquiera insinuarlo, sino llamándola directamente hija ilegítima. Pero a Lars no le importaron sus palabras. Al contrario, vio una oportunidad en ellas. Después de todo, ella es la esposa legal del emperador, a diferencia de las demás, lo que significa que si tienen hijos, definitivamente serán ilegítimos. Los niños que se convertirán en una desgracia para la familia, con una gran cantidad de rumores circulando a su alrededor y con solo sangre real en sus venas, difícilmente serán amados por su propio padre. Elisa no esperaba oír esto y perdió los estribos, mientras nuestra heroína simplemente sonreía dulcemente y claramente disfrutaba de lo que estaba sucediendo. Pero se acercaba la hora de una comida con el emperador, algo que Lars no olvidó mencionar para enfatizar su cercanía antes de abandonar aquella guarida de serpientes. Después de haber lanzado un par de comentarios cáusticos, se marchó,
permaneciendo de buen humor después de la fiesta del té, a diferencia de la cuarta concubina, quien se sintió seriamente ofendida por tales palabras y comportamiento. Ahora veía a la emperatriz no solo como su rival, sino como su enemiga jurada. Lars estaba firmemente alojado en su cabeza, lo que la hacía calentar cada vez más. Elisa recordó lo cerca que había estado alguna vez del emperador. Sin embargo, últimamente se ha enfriado, justo cuando apareció Lars. Como resultado, la muchacha decidió firmemente lograr la expulsión de la emperatriz del palacio a cualquier precio. ¿No podría ser que su majestad realmente tuviera sentimientos por ella? Al notar que había trabajadores cercanos repintando las paredes, Elisa inmediatamente ideó una forma de molestar a nuestra heroína. Mientras tanto, Lars se estaba preparando para la comida compartida. El emperador necesita este matrimonio para obtener un rehén de Barry, lo que significa que necesita demostrarle su valor para evitar otro encarcelamiento. Afortunadamente, Lars tiene información más que suficiente para usar y ofrecer. Mientras se preparaba para la reunión, la emperatriz recibió un mensaje supuestamente del emperador, pero inmediatamente se dio cuenta de que era un truco, ya que no tenía necesidad de escribirle. Sin embargo, cualquier truco puede resultar beneficioso para uno mismo. Y eso es lo que Lars decidió aprovechar. No había nadie en el lugar indicado en el mensaje, y mientras la heroína intentaba comprender exactamente qué tenían en mente sus malintencionados, fue rociada con pintura. Y de nuevo Elisa, ¿quién más podría ser? Lars simplemente miró a los agresores en silencio, pero para nada por sorpresa. Ella simplemente no necesita perder el tiempo en esas nimiedades. El emperador vio todo lo que ocurrió, pero, por supuesto, no intervino. Y se fue antes de poder encontrar a la heroína no solo no entristecida por lo sucedido, sino incluso alegre. Séfon esperó mucho tiempo a su esposa y, a pesar de toda su insensibilidad, nunca tocó la comida. Pero su paciencia no es eterna. Y además, no entendía en absoluto la situación, y decidió que Lars era solo un debilucho que probablemente se encerró en su habitación y lloró. Sin embargo, justo antes de salir de la habitación, su esposa apareció ante él, sorprendiéndolo con su nueva apariencia. En una vida pasada, habiendo pasado por lo mismo, Nicole hizo un berrinche. Cansada de ser ignorada, simplemente no podía soportarlo más. Esto no es sorprendente, ya que la niña era objeto de acoso por parte de todos los que la rodeaban. Finalmente, no pudiendo soportarlo más, escribió una carta quejándose de la injusticia que le estaba sucediendo con la esperanza de que su hermana viniera y resolviera todos sus problemas. Pero volvamos al presente, donde la comida ya ha comenzado. La heroína simplemente miró en silencio a su marido, esperando su reacción. Su cabello, una vez del color del cielo nocturno, ahora brillaba con oro. Incluso un hombre como Séfon quedó sorprendido por lo que vio. De hecho, el negro nunca fue su color natural. Sus padres la obligaron a usarlo, supuestamente para protegerla de aquellos que podrían codiciar sus habilidades mágicas. Lars continuó tiñéndose el cabello solo para evitar problemas innecesarios, pero ahora ya no había necesidad. El cabello dorado o plateado era un símbolo de sangre real y un indicador de habilidades mágicas excepcionales. Y la familia de la heroína, bajo el pretexto de la preocupación, obligó a Lars a ocultar este color para arruinar su reputación. El mero destello de oro en su cabello demostraba su valor. Mientras tanto, el emperador todavía no podía ocultar su sorpresa. En un intento de calmarse, vació el vaso sin siquiera tocar la comida. La falta de comprensión de lo que estaba sucediendo le estaba poniendo de los nervios. Tratando de encontrar una explicación lógica a la situación, sugirió que Lars se había teñido el cabello de oro. Sin embargo, ella negó estas palabras, afirmando que ese era su color natural y que tenía que ocultarlo por reglas familiares. El emperador comenzó a preguntar sobre las razones de tales reglas, a lo que Lars respondió que era por el bien de su hermano y hermana, quienes eran menos dotados para la magia. Después de todo, si la gente descubriera que había alguien en la familia real más fuerte que el heredero al trono, a sus ojos él sería débil, y Nicole, a su vez, tendría un tono menos puro, lo que podría afectar su reputación en la alta sociedad. Y el emperador continuó con sus preguntas. Él no entendía, ¿no sería mejor hacer heredero al más fuerte? Para evitar que se revelara que simplemente se habían aprovechado de ella,
Nuestra heroína decidió responder a estas preguntas de manera evasiva, fingiendo que todo era realmente lógico. Al final, simplemente cambió de tema, centrándose en lo perfecto que era ella y Séfon el uno para el otro. Sin embargo, el emperador se mantuvo tan frío como siempre, y declaró que en el palacio había muchas mujeres de mucho mayor valor, y que nuestra heroína era simplemente una herramienta política. Pero Lars no iba a aceptar esto tan fácilmente, porque ella era mucho más valiosa que cualquiera de las concubinas de Séfon. Esta declaración enfureció seriamente a su majestad, que no quería reconocer a nuestra heroína como emperatriz de pleno derecho. Hubo muchas mujeres antes que ella que intentaron acercarse a él. ¿Y qué pasó con ellas al final? Séfon le dijo directamente a la heroína que si continuaba con el mismo espíritu, la muerte la esperaba. Sin embargo, a Lars no le molestaron sus palabras, porque ella tenía información que sin duda interesaría al emperador y la haría verdaderamente valiosa a sus ojos. Ella pronunció solo una frase: Meridiano Blanco, y eso fue suficiente para interesar a Séfon. Después de todo, este es el nombre del barco mercante del que dependía todo el destino del imperio Shariolt. Su ruta bordeaba gran parte del continente, y, para el imperio situado en la región fría, el barco era un medio indispensable para extraer recursos. Y Lars sabía que dentro de un mes este barco sería atacado por los aliados del reino Berry. Toda la tripulación será asesinada, y los bienes serán robados, poniendo al imperio Shariault en grave desventaja, mientras que Barry y Capricorn se beneficiarán enormemente. Lars intentó detener a su padre en su vida pasada, porque Nicole era la emperatriz Shariault en ese momento, pero nadie la escuchó, porque las relaciones amistosas con el imperio eran solo una excusa. La princesa estaba convencida de que esto era necesario tanto para Barry como para Capricorn. Además, si todo va bien, el imperio ni siquiera sabrá quién estuvo detrás de todo. Una por una, las palabras del rey hicieron que Lars creyera que los Berry estaban haciendo lo correcto, y que era por el bien de Nicole ante todo. Al final, toda la culpa recayó en el reino del castillo, donde el Meridiano Blanco se detuvo por última vez. El imperio logró recuperar todas las pérdidas, pero le llevó mucho tiempo y esfuerzo. Pero los verdaderos culpables, que obtuvieron enormes beneficios, nunca fueron encontrados. Por lo tanto, nuestra heroína decidió evitar este incidente. Ella dijo que sabía la hora exacta y el lugar del ataque, y el emperador, aunque no confiaba en sus palabras, todavía estaba interesado en esta información. Lars sugirió comprobar si tenía razón, porque todavía tenía muchos conocimientos útiles que podrían demostrar su valía. Sin embargo, no reveló todas sus cartas a la vez, porque su objetivo ahora era intrigar a Séfon, y ella logró alcanzar su objetivo. El emperador se interesó en nuestra heroína, y ahora ya no podía hacerle daño antes de que ella le contara todo lo que sabía. Aceptó verificar la información sobre el ataque al barco, y dijo que si Lars tenía razón, reconocería su valor. La heroína se limitó a sonreír en respuesta, segura de que tenía razón. A ella no le importaba lo que dijera Séfon sobre las consecuencias que le esperaban si mentía. Aunque el emperador no confiaba en ella, era solo por ahora. Y algún tiempo después, los rumores de lo sucedido llegaron a Elisa. Ella se presentó ante el emperador con cabello dorado, e incluso negoció con él. La cuarta concubina, que ya odiaba a la emperatriz, decidió hacerla sentir lástima por ella a cualquier precio. Mientras tanto, nuestra heroína disfrutaba tranquilamente de la lectura, planificando poco a poco sus próximos pasos. La criada entró en la habitación para entregar un mensaje urgente. Lars se apartó de sus pensamientos a regañadientes. La carta quedó hecha pedazos y la criada dijo que había sido así desde el principio. Al juntar las piezas, la emperatriz se dio cuenta de que el mensaje era de su padre. Como no quería tener nada que ver con él, simplemente dejó la carta a un lado. Los trozos de papel en los que estaban escritas las fingidas palabras de ternura y preocupación volaron a la papelera. Aunque esta carta no era algo importante para Lars, ella todavía no iba a permitir que la trataran así, y ya adivinó quién lo rompió, porque a Nicole le pasó lo mismo en el pasado. Nuestra heroína decidió reunirse con el culpable, y había una ocasión especial en un futuro próximo, una fiesta de Navidad, a la que asistirían todas las concubinas. Lars, ya anticipando su venganza, le pidió a Shin que le dijera que ella también vendría. El fiel sirviente, por supuesto,
fue a cumplir esta orden. Y nuestra heroína, que estaba disfrutando muchísimo de lo que estaba sucediendo, decidió salir a dar un paseo. El invernadero, que parecía más bien un jardín entero, era impresionante. Una enorme habitación en la que, a pesar del frío exterior, había un mundo aparte lleno de vegetación y flores. Allí, Lars se encontró por casualidad con una joven que estaba tomando té sola. Al notar a nuestra heroína, saltó de su asiento con miedo. Inmediatamente reconoció a Lars como la emperatriz, aunque le sorprendió el color de su cabello. La heroína, llena de calma, confirmó que efectivamente era la esposa de Zephon. La chica torpe inmediatamente comenzó a disculparse por perturbar el paseo. Lars finalmente se dio cuenta de quién estaba frente a ella. La tercera concubina del emperador, Sasha Lebedeva. Nuestra heroína desconfiaba de la niña, porque no estaba segura de quién la había acosado en su vida pasada después de que la privaron de la vista. Cuando le preguntaron por qué estaba tan nerviosa, a pesar de haber sido elegida emperador, Sasha respondió que no era así, que ella no tenía poder, y que solo se había convertido en concubina para establecer relaciones diplomáticas. Lars decidió que podría obtener mucha información útil de esta chica y la invitó a tomar una taza de té juntos. Y así se sirvió la bebida y los deliciosos postres. Sasha admiró sinceramente el sabor. O tal vez simplemente tocó bien. Nuestra heroína aún no lo sabía. La conversación giró hacia dulces que combinarían bien con el té. Y entonces la heroína se dio cuenta de que no tenía ni idea de los snacks populares, ni de las últimas tendencias de la moda en general. Su familia la mantenía alejada de la sociedad, y Lars simplemente no podía saber esas cosas. Aunque su corazón estaba cubierto por una capa de hielo después de todos los eventos que había experimentado, nuestra heroína todavía estaba avergonzada por esta situación. Al notar esto, Sasha se apresuró a calmarla, y Lars cambió de tema. Ella comenzó a preguntar por las otras concubinas del emperador, y su interlocutor no se mostró en absoluto reacio a compartir sus conocimientos. La mayoría de estas muchachas perseguían el título de emperatriz, pero Zephon no mostró ningún interés en ellas. Han habido casos donde mujeres han perdido la vida intentando seducirlo con su belleza, porque a él solo le interesan las que tienen valor. Y lo más parecido a esto fue la muchacha, después de cuya aparición, nadie aspiró al título de emperatriz. La sexta concubina, que se deshizo de todos los que se acercaron a Zephon. Y a Lars le inquietaba que una mujer así siguiera sentada en silencio, a diferencia de Elisa. La cuarta concubina, a su vez, es muy celosa y hostil hacia todas las muchachas cercanas al emperador. Ella tramó varios planes para convertirse en la esposa de Zephon. Y si comparamos, su grupo estaba un paso por delante de la sexta concubina. Sasha, sin embargo, evitó todas estas intrigas, ya que simplemente no fue tomada en cuenta debido a su apariencia. Le pidió a Lars que tuviera cuidado, especialmente con Elisa. En respuesta a esto, la emperatriz preguntó directamente, ¿por qué la niña la estaba ayudando? Sasha respondió que ya estaba contenta de que le permitieran vivir en el palacio, y que no se atrevería a ir en contra de la esposa legal del emperador. Después de todo, ella no debería haber estado en este palacio en primer lugar. Después de una serie de comentarios autocríticos, la heroína decidió ayudar a esta chica al menos un poco. Aunque estas eran solo palabras, la emperatriz apoyó a Sasha, haciéndole saber que era mejor de lo que decía ser. Además, la heroína finalmente recordó su voz pidiendo perdón. La tercera concubina fue la que se disculpó sinceramente por todo lo sucedido y ofreció vino para aliviar el dolor. La única chica que al menos intentó ayudar de alguna manera. Entonces Lars no pudo creerle de inmediato. Decidió que el vino estaba envenenado, porque no podía haber una persona tan amable en un lugar así. En respuesta a su rudeza, Sasha solo pidió una cosa: que le permitieran orar por nuestra heroína. Como siempre, la muchacha, injusta consigo misma, sinceramente intentó hacer al menos algo por el cautivo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras oraba por Lars, incapaz de cambiar su destino. Después de que Sasha se fue, la princesa decidió beber los restos del vino derramado en el suelo. No había veneno en él. Los recuerdos obligaron a la heroína a reconsiderar su actitud sospechosa hacia la muchacha. Quizás aún no conoce tan bien a la tercera concubina, pero la emperatriz, llena de gratitud por todo, decidió a toda costa acercarse a esta muchacha,
una vez que hubiera eliminado todos los obstáculos de su camino. Y ahora llega el momento de la fiesta de Navidad. Entre la gente circulaban nuevos rumores sobre la emperatriz, sobre el color de su cabello, su poderosa magia y lo adecuada que era para el papel de emperatriz. Y había alguien a quien no le agradaban en absoluto estos rumores. La cuarta concubina, que ni siquiera intenta ocultar su hostilidad. Al aparecer en la recepción, nuestra heroína atrajo la atención de todos los presentes, solo con su apariencia. Y por supuesto, esto hirió mucho el orgullo de Elisa. Ella inmediatamente se acercó a saludar a Lars, sonriéndole falsamente y llenándola de palabras bastante ofensivas. Elisa decidió hacer enojar a la heroína, sin siquiera intentar disimular sus insultos. Sin embargo, Lars fácilmente respondió a sus palabras, haciéndolas parecer un cumplido. Esto solo enfureció aún más a la cuarta concubina, que apenas podía controlarse. No queriendo continuar esta conversación, la heroína dijo que aún necesitaba saludar al organizador de la fiesta, después de lo cual se fue, dejando a Elisa sola con su enojo. Pero el séquito de la cuarta concubina no quería dejar las cosas como estaban. Finalmente, una de las muchachas hizo tropezar a la emperatriz, y aunque Shin logró atrapar a Lars, recordó a quienes acompañaban a Elisa. En ese momento llegó la princesa que había organizado la fiesta, por lo que nuestra heroína hizo como si nada hubiera pasado. Mientras intercambiaba cálidos saludos, las chicas que la miraban de espaldas estaban aún más irritadas por su calma. Todos en la recepción discutían sobre la belleza de la emperatriz, mientras Elisa y su séquito le arrojaban barro, incapaces de unirse a la conversación con quienes los rodeaban. Estaban pensando nuevamente en cómo molestar a Lars, sin entender lo que les esperaba por esto. Cegados por la ira, solo podían hacer planes, incapaces de hacer nada. No tuvieron que esperar mucho para un nuevo encuentro con la emperatriz. Ella misma se acercó a las muchachas. Elisa preguntó por qué había venido Lars, como siempre con un dejo de burla. A esto nuestra heroína respondió tranquilamente que solo quería charlar. Sin embargo, su mirada no estaba dirigida a la cuarta concubina, sino a la muchacha por quien casi había caído antes. Un grito repentino resonó en el salón de banquetes. Lars simplemente cerró la boca de la agresora y le ordenó en voz baja que se callara. Y el motivo de ese grito fue un tacón afilado que se clavó en la tierna piel de una niña que no esperaba en absoluto tales consecuencias por sus actos. Cuando se le preguntó qué estaba haciendo, la emperatriz respondió que simplemente estaba enseñando etiqueta a estas muchachas. Era imposible que siguieran comportándose así en una sociedad decente. Puedes reunir a tanta gente a tu alrededor como quieras, cambiar de táctica una tras otra, pero Elisa nunca conseguirá la atención del emperador. Al fin y al cabo, a sus ojos esta chica no tenía ningún valor, como le dijo directamente la heroína. Llevada por el frenesí, la cuarta concubina arrojó un trozo de vidrio a Lars. Su séquito intentó calmarla diciéndole que ni siquiera a ella le estaba permitido comportarse así con la emperatriz. Pero ya era demasiado tarde. Nuestra heroína podría ignorar cualquier palabra ofensiva, pero no permitirá que nadie la trate así. Sin mostrar ninguna emoción, lentamente cogió un cuchillo de la mesa cercana. Confiada en que era la favorita de Zephon, Elisa continuó incitando a Lars. Ella creía que nuestra heroína estaba fanfarroneando y no haría nada por miedo a la ira del emperador. Pero estaba equivocada. Por supuesto, Lars no tenía intención de lastimar a la niña, pero cortarle el vestido no fue ningún problema. Mucha gente vio todos estos acontecimientos, y nadie se apresuró a ayudar a la niña excepto su séquito, y nuestra heroína, entregándole el cuchillo a su sirvienta, solo dijo que Elisa debería decir esas cosas a su reflejo en el espejo, y no a otras personas. La muchacha humillada no pudo hacer más que mirarlo con enojo, incapaz de hacer nada, y la heroína continuó su monólogo, diciendo que el emperador no la protegería ni a ella ni a Elisa, y que de los dos, él era capaz de protegerse a sí mismo. Y eso estaba claro. Una figura que se eleva sobre una niña humillada. Tal escena ya había sucedido en el pasado. Sin embargo, esta vez cambiaron de lugar. Complacido con este resultado, Lars se burló altivamente de su agresor. Los invitados presentes en la fiesta, contrariamente a las expectativas de Elisa,
Se pusieron del lado de la emperatriz y discutieron lo patética que era la cuarta concubina. Nuestra heroína ha pasado por demasiado como para derrumbarse por culpa de alguna concubina. Dijo que Elisa podría venir en cualquier momento. El resultado no cambiaría. Y desde la barrera, aquel con quien la heroína particularmente no quería involucrarse, estaba observando lo que estaba sucediendo. La sexta concubina del emperador, Camila Kruczynski. Antes no le había prestado mucha atención a Lars, ya que no la consideraba una rival. Pero ahora se dio cuenta de que estaba equivocada en eso. Mientras tanto, el silencio de la noche se rompía con el sonido de ruedas y cascos. El emperador Sefon llegó a la fiesta y se interesó en cómo se comportaría Lars frente a las concubinas. A sus ojos, ella era una muchacha dulce e inocente, apenas capaz de defenderse. Al entrar al salón, inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal allí. La recepción estaba en pleno apogeo, y todos estaban reunidos en un solo lugar. Su mirada se posó en Elisa, que en ese momento se alejaba cubriéndose con un trozo de tela. Sefon comenzó a preguntar a la gente sobre lo que había sucedido aquí. Muy nerviosas, las chicas que presenciaron lo sucedido intentaron explicar todo. Sin embargo, el emperador se consideró superior a hablar con ellos y les ordenó permanecer en silencio. Toda la información le fue proporcionada por sus servidores personales, quienes ya habían logrado averiguar lo sucedido. Cuando se dio cuenta de todo, el carruaje de Elisa ya se alejaba, llevándose a la muchacha humillada. El emperador no esperaba esto de Lars en absoluto. Ahora a ella realmente le interesaba. Ahora le quedó claro que nuestra heroína no era tan débil como parecía a primera vista. Todas las chicas antes de ella se desanimaron cuando conocieron a Elisa y Camila. Pensó que Lars también retrocedería si la asustaba un poco. Pero nuestra heroína no es como sus predecesoras. Ella responde a sus agresores con la cabeza en alto, sin miedo a cometer actos que son una locura según los estándares de los demás. El emperador se interesó en cómo reaccionaría ella ante su aparición en el banquete. Su mirada era tan fría como siempre, pero en sus pensamientos estaba seriamente intrigado. Cuando encontró a Lars, ella no parecía asustada ni molesta. Ni siquiera prestó atención a la herida en su mejilla. Parecía estar en otro lugar, en su propio mundo. Sin embargo, la aparición de Sefon la devolvió a la realidad. La emperatriz no esperaba encontrarlo allí. Cuando se le preguntó qué había hecho allí, la heroína respondió que todo estaba bien y que todos estaban muy contentos con su visita, evitando hablar del vestido roto. Entonces el emperador le preguntó directamente sobre ello, y al darse cuenta de que no tenía sentido ocultarlo, la heroína se limitó a sonreír en respuesta, confirmando sus sospechas. Estaba claro que estaba orgullosa de sí misma, y eso irritaba a Sefon. Elisa controlaba el 70% del comercio con el reino de Yulain, que anteriormente se había negado a tener relaciones diplomáticas con Shariolt. Y ahora, si debido a este incidente se rompen las relaciones con el conde, entonces también se romperán los lazos con el gobernante de Yulain. La heroína fingió estar arrepentida y, bajando la mirada, se disculpó. Sin embargo, inmediatamente dejó claro que era solo un juego, preguntando con una mirada altiva por qué Sefon necesitaba a Elisa si ahora tenía a Lars. En ese momento llegó la princesa con el médico, preocupada por la herida de la emperatriz. Sin embargo, el emperador empujó al médico y tiró su maleta con medicinas al suelo. No podía permitir tal descaro a una muchacha que aún no había demostrado su valía, pero que ya estaba declarando que no necesitaba a nadie más que a ella. Los invitados, preocupados, permanecieron en silencio a un lado, temerosos de hacer algún ruido. Y Lars, lleno de confianza, dijo que muy pronto el propio emperador vería y comprendería todo. Sus palabras no inspiraron mucha confianza, pero Sefon estaba demasiado sorprendido por la naturaleza intrépida de la heroína y no pudo responder nada. Y la emperatriz limpió tranquilamente la sangre con su dedo. Un gesto inesperado de su parte sorprendió aún más a todos los presentes. Aplicó suavemente su sangre sobre los labios del emperador. El hombre ya conmocionado solo pudo escuchar el mensaje de que debía tener paciencia. Algún tiempo después, la heroína miró el lugar del corte en el espejo. Gracias a la magia curativa en la que Shariolt se especializa, no quedó ningún rastro de la herida. Shin miró a la chica sin expresar ninguna emoción. Pero, aunque usted no lo supiera, él estaba preocupado por ella.
y al mismo tiempo admiraba cómo ella había perseverado frente a todos los problemas. La emperatriz notó su mirada, de la que aún era imposible entender lo que estaba pensando el hombre. Ella le sugirió que llamara a un médico si él también había sido alcanzado por la metralla, sugiriendo que esa era la razón de su mirada intensa. Shin se negó, diciendo que incluso si había heridas menores, era capaz de curarlas él mismo. Un poco molesta por esta respuesta, la heroína todavía no discutió con él. La sirvienta cambió rápidamente de tema, mencionando el juguete que Lars se había llevado consigo. Era el mismo osito de peluche que Nicole había roto, y el hombre le preguntó si debía tirarlo o arreglarlo. La heroína, aparentemente indiferente a todo, le pidió que lo cosiera, aparentemente incapaz de dejar atrás por completo los agravios de su infancia. Lars preguntó sobre la condición de Eliza después de lo sucedido en la fiesta. La cuarta concubina no hizo nada especial a partir de entonces. Incluso las fiestas de té que organizaba regularmente cesaron. La emperatriz se sintió molesta por esta respuesta, pues esperaba divertirse un poco más. Pero al final había eliminado a su rival sin mucho esfuerzo, y como Eliza ya no causaba problemas, era hora de lidiar con la ira del emperador. Esto no será un gran problema, porque ella tiene la mejor arma en tal situación: sus recuerdos de su vida pasada. A pesar de que pasó 10 años en cautiverio, aislada del resto del mundo, Shin le contó todo. Lars dijo en voz alta que ella estaba viva gracias a él, pero el hombre no lo escuchó, y la muchacha hizo como si no hubiera dicho nada. Aunque estaba agradecida, ahora no era el momento para esos pensamientos. Hasta donde Lars sabía, los estados cercanos siempre habían temido al Imperio Shariolt, que era el tema central de todos los rumores. Y había una razón para este miedo: el emperador Sefón, conocido principalmente por su crueldad. La razón principal por la que tenía tantas concubinas era porque el imperio necesitaba establecer de alguna manera relaciones diplomáticas, y las relaciones con Yulain, la tierra natal de Eliza, siempre han sido particularmente tensas. Y entonces la heroína recordó algo que la ayudaría a mejorar tanto sus relaciones diplomáticas como sus relaciones personales. Sosteniendo la muñeca del rey en sus manos, ya había comenzado a pensar en su plan. Después de todo, el rey Yulain, como sabía por su vida pasada, pronto moriría. En el pasado, este acontecimiento conmocionó a todas las personas, pero no es demasiado tarde para cambiarlo y beneficiarse. Lars le pidió a Shin que solicitara permiso para salir del palacio, y comenzó los preparativos. Y nuestra heroína ya anticipaba su triunfo, sabiendo de antemano qué y cómo debía hacer. Mientras tanto, en el palacio la situación estaba inestable. El emperador, como siempre, abordaba los problemas con dureza, por lo que sus órdenes a veces eran extremadamente peligrosas para la gente común. También esta vez ordenó que se buscara un puerto para el barco, aunque fuera amigo o no. No pudo pensar en ello por mucho tiempo, porque todos sus pensamientos estaban llenos de la imagen de su esposa, quien había logrado interesarlo verdaderamente. Recordó el suave roce de sus dedos sobre sus labios, que tenían el sabor férreo de la sangre. Solo ahora Sefón se dio cuenta de lo profundamente que esta chica se había instalado en su cabeza. El emperador simplemente rió entre dientes, preguntándose qué más haría Lars para ganarse su favor. Y después de un tiempo se enteró de que nuestra heroína quería emprender un viaje. Esto no le gustó en absoluto. Después de todo, el destino es el reino de Yulain, la tierra natal de Eliza. Después de lo sucedido, el hombre decidió que el objetivo de Lars era la cuarta concubina. Decidió que el lugar y la hora del viaje no eran solo una coincidencia. Al mismo tiempo, la emperatriz pidió decir al menos algo. En respuesta, recibió una declaración de que su rostro demasiado tranquilo enfureció a Sefón. Lars dijo que no pasaría más de 2 días allí, y que regresaría tan pronto como terminara todos sus asuntos. Sin esperar una respuesta, nuestra heroína simplemente le comunicó al emperador que iría. La respuesta no fue en absoluto la que ella pensaba, porque el emperador insistió en ir juntos, tal como lo había hecho Lars antes. Simplemente dijo que iría con ella y no consideró ninguna otra opción. Sefón, notando la confusión de la heroína, preguntó si había alguna razón por la que su esposa no quería ir con él. Sin entender por qué Sefón necesitaba esto, la heroína, ligeramente nerviosa, aceptó.
Se le recordó a su majestad que su agenda ya estaba completa durante todo el viaje, pero al emperador no le importaba. Después de todo, él hacía su propio horario y podía cambiarlo a su antojo. Y Lars intentó comprender qué estaba planeando Sefón y por qué necesitaba este viaje juntos. Pero esto no la molestó por mucho tiempo, porque de esta manera era aún mejor. Tendría la oportunidad de acercarse al emperador. Como siempre segura de sí misma, la heroína se preparó para la partida, y los rumores de que la pareja imperial pasaría la noche juntos fuera del castillo se extendieron por todo el palacio, llegando incluso a oídos de Elisa. Todos trataban de comprender cómo un hombre al que la gente comparaba con un cubo de hielo podía decidir hacer semejante cosa, cuando antes de eso nunca había salido ni siquiera con concubinas. Algún tiempo después, los héroes llegaron a una posada en las afueras de Yulain, y había un hecho que ponía nervioso a Lars. El emperador, lleno de calma, miró con indiferencia la causa de su ansiedad. Había solo una cama en la habitación y estaba diseñada para 2 personas. Por si acaso, la emperatriz aclaró si ese era realmente su dormitorio, y no una habitación separada para Sefón, a lo que el posadero respondió que no había ningún error, y el emperador solicitó personalmente una habitación para la pareja. Era muy difícil creerlo. Una persona tan fría no podía querer de repente acercarse a ella. Sefón preguntó qué era lo que sorprendía a Lars, y ella, sin saber cómo reaccionar, simplemente dijo que todo estaba bien. Pasó el tiempo y los esposos simplemente permanecieron sentados en silencio, uno frente al otro. Esta situación deprimió a la muchacha. Todavía no podía entender por qué Sefón hizo esto. Lars seguía mirando ansiosamente su reloj. Ya no estaba tan seguro de si tendría tiempo para hacer lo que había venido a hacer. Estaba segura de que se mudarían a habitaciones diferentes. Pero ahora incluso cenan juntos. Aunque el emperador estaba absolutamente tranquilo, no se podía decir lo mismo de nuestra heroína. Y lo que más le preocupaba era la pregunta: ¿por qué solo había una cama? Durante todo este tiempo, Sefón simplemente miró a Lars en silencio, poniéndola aún más nerviosa. La niña seguía mirando su reloj, lo que llamó su atención. El emperador le preguntó qué ocurría y por qué estaba esperando con tanta ansiedad. Lars intentó evadir la pregunta, pero en esta situación ella había perdido su calma habitual, y su respuesta sonó poco convincente. Sefón hacía tiempo que se había dado cuenta de que no se trataba de un simple viaje, pero todavía no sabía exactamente por qué la heroína había comenzado todo esto. Ordenó interrogar a todos los lugareños, pero aún no encontró ninguna información que pudiera ayudarle a entenderlo todo. Lars, habiéndose recompuesto, no demostró tener nada en mente, lo que confundió aún más al emperador. La mirada del hombre cayó sobre Shin, quien había estado de pie junto a su amante todo el tiempo. Preguntó si estos dos realmente estaban siempre juntos, a lo que la heroína respondió que efectivamente ese era el caso, ya que Shin era el único que había estado de su lado desde el principio. El emperador continuó preguntando por la sirvienta, y se sorprendió de que Lars incluso se lo hubiera llevado con ella a otro país, en lugar de elegir una sirvienta para ella. Con tal comportamiento sorprendió a la heroína, que no esperaba tanto interés. Como tuvo la oportunidad, quiso burlarse un poco de Sefón. Lars se preguntó si el emperador, conocido por su indiferencia, estaba celoso. Sin embargo, él respondió tajantemente que eso no era posible. Un poco molesta por el fallido intento de burla, la emperatriz se limitó a sonreír dulcemente. Y ahora es hora de prepararse para ir a la cama. La heroína, que había estado mirando el reloj todo este tiempo, se dio cuenta de que era hora de irse. Ella le ordenó a Shin que preparara el carruaje, con la intención de llevar a cabo su plan. Cuando le preguntaron por qué se iba, Lars respondió que era solo un pequeño trabajo. Estaba a punto de salir por la puerta, pero alguien la detuvo. Sefón le agarró la mano, claramente no queriendo dejarla ir tan fácilmente, pero no tenía ninguna intención de averiguar dónde estaba Lars con tanta prisa. En cambio, mencionó que nunca pasaron la noche juntos después de su boda. Esto era lo último que la niña esperaba. El hombre la empujó sobre la cama, dejándole claro que no estaba bromeando. Lars no podía comprender qué le había sucedido a su eternamente indiferente marido, y él, a su vez, tenía claramente la intención de llevar el asunto hasta el final. Dijo que un marido y una mujer deben disfrutar de la noche juntos,
Entonces, ¿por qué separarse? En algún momento, Lars dejó de comprender por completo qué estaba sucediendo y por qué Zephon comenzó a comportarse de esa manera. Pero hagamos una breve pausa para descubrir qué estaba sucediendo en ese mismo momento, en una vida pasada. El ruido fuera de la puerta inquietó al emperador, que ya estaba irritado por trabajar hasta altas horas de la noche. Nicole entró en la habitación, aunque los sirvientes hicieron todo lo posible por detenerla. Zephon ordenó inmediatamente que la sacaran, pero ella continuó manteniéndose firme. La niña dijo que necesitaba decir algo muy importante que no podía posponerse. Comenzó pidiendo disculpas por no poder asistir a la comida compartida. Nicole se quedó allí llorando, esperando que el emperador la comprendiera. O mejor dicho, fingió que así era exactamente. Sin embargo, él estaba tan frío como siempre y simplemente continuó haciendo su trabajo. La muchacha, que en realidad no vino a disculparse, decidió tomar acción ya que su linda cara y sus lágrimas no funcionaron. Ella comenzó a hablar de lo mucho que amaba a Zephon, mientras también se quejaba del acoso que estaba recibiendo por parte de Elisa. Pero el resultado fue el mismo. El trabajo para el emperador era claramente mucho más importante que esta conversación. Al darse cuenta de que de esa manera no lograría nada, Nicole pasó a tomar medidas más decisivas. Quitándose la ropa exterior, intentó seducir al emperador, sin darse cuenta del error que había cometido. La mano de Zephon se extendió hacia la chica, confiado en su propio atractivo. Sin embargo, en lugar de caricias, el hombre la agarró del cabello y le preguntó si ese era el tema de conversación más importante. Le ordenó que no volviera sin invitación. De lo contrario, Nicole enfrentaría un castigo. Cuando le mostraron la puerta, la niña no podía entender por qué su plan no había funcionado. Pero no tuvo que pensar mucho. El propio emperador le explicó la razón de su indiferencia. A sus ojos, ella era solo otra mujer incompetente, que ni siquiera había heredado ninguna magia especial. Para Zephon, ella es un espacio vacío, capaz solo de intentar seducirlo con su cuerpo. Ahora volvamos al presente, donde ese mismo emperador ya está seduciendo a su esposa. Por más que lo intentara, Lars no podía entender la razón de ese repentino interés en ella. E incluso en tal situación, ella no pensaba en absoluto en la posibilidad de pasar la noche con su marido. Estaba mucho más preocupada por el tiempo, del que no le quedaba mucho. Intentó inventar algún tipo de excusa, pero fue en vano. La mirada del hombre, antes fría, ahora parecía quemar todo el cuerpo. Sus manos tocaron el cabello de la niña con inesperada ternura. Puede que Zephon fuera indiferente a los demás, pero ese día fue diferente. Continuó convenciendo a la heroína, aunque sin cruzar la línea, sino estando al borde mismo. El emperador dijo que Lars podría vivir en paz sin demostrar su valor si ella ahora tocaba su alma. Incluso si ella mintió sobre el ataque al Meridiano Blanco, ya no le importaba. Y si después de esto aparece un heredero, la posición de la muchacha será aún más fuerte. La silueta del hombre se reflejó en los ojos de la emperatriz, tan cercanos y tranquilizadores. Lo único que tienes que hacer es extender la mano para alcanzar su rostro. Quizás esa sea realmente la mejor opción. Lars está cansado de pelear constantemente con todos los que lo rodean, lo cual es necesario para poder vivir en paz. Zephon ya ha propuesto algo similar en el pasado. Él prometió ayudar a la heroína a lograr todo lo que quiere. Ella solo necesita convertirse en su amante. Pero ella, que todavía se dedicaba a su familia, se negó. Lars se preguntó si ella hubiera aceptado entonces, si no hubiera experimentado todo ese dolor. ¿Qué habría pasado? ¿Habría podido continuar su existencia un poco más como una concubina más? Tal vez sería más fácil ser simplemente otra chica común y corriente al lado del emperador. Bueno, puede que sea más fácil, pero eso no es en absoluto lo que nuestra heroína necesita. Después de todo, ella es mucho más importante que una simple concubina, por lo que el camino fácil no es para ella. El emperador no esperaba en absoluto que su propuesta fuera rechazada, pero Lars todavía tenía asuntos urgentes que atender, y, después de disculparse, se alejó del hombre. Aunque faltaba poco tiempo, aún tenía tiempo, por lo que la emperatriz comenzó a prepararse para el viaje. Durante todo este tiempo, Zephon la observó, decepcionado e intrigado al mismo tiempo. Antes de irse, Lars se detuvo solo un momento para desearle una buena noche de sueño.
El emperador simplemente la observó en silencio. Finalmente, la niña dijo que sería la primera en abrazar a su marido, pero solo cuando estuviera de humor, y así el hombre se quedó solo con sus pensamientos. Y estaba más que contento con este resultado, porque era mucho más interesante. Nunca había conocido chicas como ella antes. Chicas que estaban dispuestas a respaldar sus palabras con acciones y que no tomaban el camino fácil. Ahora Zephon estaba aún más interesado en saber qué iba a hacer Lars. Poco tiempo después, el carruaje de la emperatriz ya rompía el silencio de la noche. Al son mesurado de las ruedas, la heroína pensaba en todo lo que había sucedido. Los acontecimientos de esa noche todavía no salían de mi cabeza. Y lo más inesperado para Lars fue que casi aceptó. No es que no le sucedieran cosas similares en su vida anterior, pero hay una gran diferencia. Es la primera vez que la tratan con ternura y, al mismo tiempo, le ofrecen la posibilidad de elegir. Anteriormente, una experiencia así solo significaba más dolor. Ahuyentando los pensamientos oscuros, Lars cerró los ojos. Inconscientemente, hizo girar su cabello alrededor de su dedo, absorta en sus emociones. Aunque había logrado deshacerse de los pensamientos sobre el pasado, el presente era mucho más perturbador, aunque en un sentido completamente diferente. Pero nuestra heroína rápidamente recobró el sentido y no se arrepintió ni un poco de su elección. Al fin y al cabo, lo que el emperador quería no era simplemente otra amante. No, él necesita una mujer que pueda lograr lo que quiere sin su ayuda. Mientras tanto, Shin detuvo el carruaje, notando un problema en el camino. Se oyó un ruido en la noche que no presagiaba nada bueno. El sirviente sugirió esperar un poco antes de seguir adelante. Lars preguntó qué ponía a Shin tan nervioso. Resultó que más adelante había otro carruaje, que en ese momento estaba rodeado de bandidos. Los delincuentes se llevaron todo lo que pudieron llevar, mientras los dueños del carruaje rogaban que al menos los dejaran con vida. Mientras Shin pensaba en el mejor curso de acción, Lars ya había bajado del carruaje. El sirviente quedó sorprendido por el comportamiento de su señora. Y en ese momento nuestra heroína ya comprendió que era precisamente ahí donde se dirigía. Algunos bandidos claramente no pudieron asustar a la emperatriz. Uno de los bandidos, mientras tanto, lleno de sed de sangre, ya había levantado su espada. Una mirada loca se dirigió a las víctimas que estaban a punto de morir. Pero en el último momento, con el rabillo del ojo, notó un brillo extraño. Desafortunadamente para el hombre, fue demasiado tarde. Estalló en llamas como una cerilla. Los bandidos, sin comprender lo que estaba sucediendo, miraron a su alrededor, pero solo vieron a más compañeros envueltos en llamas. Se desató un verdadero caos cerca del carruaje. Lars, rodeado de llamas que parecían bailar a su alrededor, finalmente llamó la atención de los criminales. Sin saber con quién estaban tratando, algunos decidieron contraatacar, pero la emperatriz, enseñada por la triste experiencia de la guerra, estaba completamente más allá de sus capacidades. A estos hombres no les quedó más que mirar con sorpresa a la muchacha que apareció de repente, después de lo cual cayeron uno tras otro, ardiendo como antorchas en la magia de Lars. La niña estaba aburrida. Todo parecía un desperdicio de energía. Después de las duras batallas de la guerra, estos bandidos parecían simples insectos, indignos de su atención. La heroína fue rodeada con la esperanza de obtener al menos alguna ventaja, pero fue inútil. Su cuerpo puede haberse rejuvenecido, pero las habilidades que había adquirido durante tanto tiempo permanecieron con ella. El fuego incluso envolvió el carruaje, pero no dañó a quienes estaban dentro, e impidió que los ladrones se acercaran. Lars cayó sobre los criminales como un desastre natural, mortal pero hermoso a su manera. Durante todo este tiempo, Shin solo podía estar asombrado por lo que estaba sucediendo, incapaz de intervenir. Habiendo terminado con los bandidos, Lars se acercó al carruaje. Ella ya sabía a quién vería dentro, porque esas eran las personas a las que se dirigía. En una vida pasada, la heroína leyó sobre este incidente en el periódico, y aunque los criminales fueron atrapados, ya era demasiado tarde. La pareja, todavía aterrorizada por lo sucedido, ya estaría muerta si no fuera por Lars. La niña se apresuró a calmar a las víctimas. Ella dijo que simplemente estaba dando un paseo y escuchó gritos, por lo que vino a ayudar. La gente agradecida se regocijaba por su salvación, sin saber aún lo que les esperaba. Con una mirada llena de arrogancia, Lars saludó a los rescatados,
fingiendo que recién ahora los reconocía. El hombre no era otro que el gobernante del reino de Yulain. Pero la muchacha que estaba a su lado no era su esposa en absoluto. Al igual que en su vida anterior, el rey tuvo una reunión secreta con su amante, y si esta noticia llega al pueblo, y especialmente a la reina, el hombre no podrá evitar problemas. Él fingió que la heroína estaba equivocada y que él era una persona diferente. Pero a Lars solo le bastó con presentarse y mencionar que se habían visto muchas veces en Barry. Aunque ella lucía un poco diferente en ese entonces, el rey finalmente se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Lars parecía más seguro que en el pasado, y su color de cabello ahora era diferente. Sin embargo, era imposible no reconocerla. El hombre recordó que nuestra heroína siempre había sido una dama excepcional, aunque la sociedad la consideraba una mujer malvada. El rey no sabía qué hacer, porque la emperatriz le había salvado la vida. Pero por otro lado, al enterarse de su cita secreta, se convirtió en una amenaza para él. Lars le dio tiempo para pensar, mientras recordaba los acontecimientos del pasado. La noticia de que el rey había sido un traidor y había muerto junto con su amante se extendió rápidamente por todo el mundo, indignando a un gran número de personas. El hombre intentó cambiar de tema y comenzó una conversación sobre el imperio Shariolt y la nueva emperatriz. Pero no lo consiguió. La heroína preguntó directamente qué debían hacer ahora. Después de todo, si la reina se entera de lo sucedido, el hombre no podrá salir airoso con una simple disculpa. El gobernante de Yulain le rogó a Lars que no revelara su secreto. Lars no estaba en contra, pero insinuó que Yulain y Shariolt tenían una relación extremadamente tensa y que sería bueno solucionar eso. Ella le ofreció al rey la opción más sencilla. Aquí y ahora, concluya un acuerdo con la heroína sobre cooperación entre sus países. Mientras tanto, Zephon esperaba el regreso de Lars, mientras pasaba el tiempo leyendo. Ya era bastante tarde cuando la emperatriz regresó a su habitación. La espera fue demasiado larga para el hombre. La heroína quedó ligeramente sorprendida por el hecho de que la habían estado esperando todo este tiempo. El hombre preguntó si la niña había tenido una cita secreta, a lo que Lars le aseguró que simplemente iba a dar un paseo. Entonces Zephon preguntó si había algo más importante que pasar una noche con él. Lars ni siquiera se molestó en responder a eso. El hombre, todavía interesado en su comportamiento, continuó haciendo preguntas. Mientras la muchacha se quitaba tranquilamente la ropa de calle, respondió al emperador con una carta, o mejor dicho, un acuerdo con el reino de Yulen. El emperador no podía creer lo que veía. Nadie había logrado establecer tal relación entre Yulain y Shariolt. Ahora no le queda otra opción que reconocer el valor de Lars. Al fin y al cabo, ahora Elisa ya no era necesaria, y los términos de cooperación se volvieron mucho más favorables. El acuerdo fue firmado por la propia mano del rey, y su autenticidad estaba fuera de toda duda. Zephon se interesó en cómo la heroína logró esto. Lars dijo que era solo una coincidencia, pero su tono decía lo contrario. La emperatriz cambió de tema, recordando lo que había dicho antes de irse. Ella prometió dar el primer paso cuando estuviera de humor, y ahora mismo está de buen humor. ¿Entonces no puede al menos contar con un beso? El emperador, que anteriormente había rechazado a todas las chicas en situaciones similares, esta vez no estaba en absoluto en contra. Además, un poco antes, no iba a quedarse sentado y esperar. Tras el carruaje de Lars, otra tripulación ya se estaba preparando. Los sirvientes discutieron la orden de su majestad de seguir a la emperatriz. Zephon quería saber a toda costa qué estaba planeando. Temiendo que ella revelara información sobre Shariolt a alguien, ya estaba preparado para matarla si sus sospechas se confirmaban. Sin embargo, los sirvientes solo vieron cómo Lars, como si supiera de antemano lo que sucedería, acudió en ayuda del rey Yulain. Se ocupó de los criminales con su monstruosa magia y luego amenazó a los que había salvado, recibiendo finalmente este acuerdo. Los sirvientes ya le habían pasado esta información a Zephon, sin olvidar mencionar que parecía que Lars lo había planeado todo. Por eso ahora el emperador, aunque no del todo, confiaba en su esposa y se vio obligado a admitir que ella era realmente más valiosa que una concubina común. En el momento en que sus cuerpos se tocaron, se preguntó si ella era una bruja para poder hacer que él la reconociera. Pasó la noche, y los rayos de la mañana iluminaron el palacio. Lars le peinó el cabello,
pero todos sus pensamientos estaban ocupados con el emperador. Por la mañana actuó como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Séfon no se volvió más suave ni más amigable. Incluso en el carruaje viajaba en silencio. Después de todo, ¿tienes 6 amantes? ¿Tal vez solo quería poner a prueba a la emperatriz? Si esto es cierto, entonces al menos supone un cierto avance. Pero en ese momento, ¿realmente se dio cuenta de cómo las manos de Lars empezaron a temblar? La emperatriz se quedó completamente sin palabras, y esto la deprimió. Ella intentó lo mejor que pudo para calmarse, y Shin, que estaba cerca, no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Lo que más deprimió a Lars fue que en ese mismo momento recordó lo que había sucedido en su vida pasada. Incapaz de cambiar nada, la heroína solo pudo arrepentirse. Cansada de pensamientos pesados, la emperatriz decidió simplemente relajarse y ver qué pasaba después. Para distraerse, le preguntó a su fiel sirviente si alguna vez se había trenzado el cabello. El hombre se disculpó y dijo que nunca había hecho eso. Sin embargo, después de unos momentos, hizo todo lo posible para darle a Lars un hermoso peinado. Mientras tanto, la propia emperatriz pensaba que no importaba cómo había ido la noche. Lo principal era que ya había comenzado a demostrar su valía al hacer un trato con el rey traidor. En ese momento, sus pensamientos fueron interrumpidos por el ruido de la calle. Resultó que era Elisa la que gritaba, quien estaba siendo enviada a la fuerza a casa, al reino de Yulain. Su séquito se perdió. Las muchachas no sabían qué hacer si la cuarta concubina era expulsada del castillo. Elisa comenzó a decir que los sirvientes no tenían derecho a tratar así a la concubina del emperador, pero sus palabras fueron interrumpidas por la noticia más desagradable para ella. La orden la dio el propio Séfon. La echó del palacio, por lo que ahora la relación con Yulain está establecida, y Elisa ya no es necesaria. La muchacha no creyó a los sirvientes y comenzó a exigir una reunión con su majestad. Lars, que estaba observando todo, no esperaba que el emperador abandonara tan fácilmente a su concubina. Pero esto solo le benefició, y, tras despedirse en ausencia de su ahora ex rival, la emperatriz continuó disfrutando de sus vacaciones. Mientras tanto, el emperador reflexionaba sobre todo lo que había aprendido sobre Lars gracias a los sirvientes que la observaban. Ya no tenía ninguna duda de que ella se había reunido con el rey de Yulain. La emperatriz actuó como si supiera que el carruaje sería atacado. Y su magia, con la que destruyó a los bandidos, es asombrosa. Al momento de firmar el contrato, ella profería amenazas constantemente. Y por donde se lo mire, no se puede decir que este encuentro fue casual. Al parecer, ella incluso sabía que el rey estaría con su amante. Y nadie podía entender cómo pudo haber planeado tal cosa. Y como resultado, el acuerdo sobre comercio y cooperación amistosa con el reino de Yulain quedó en manos de Séfon. Incluso una persona tan sin emociones como él no podía contenerse. Se imaginó cómo se habrían comportado él y la emperatriz si el rey Yulain realmente hubiera enviado la invitación a la recepción que había prometido. Pensamientos sobre Lars pasaron por mi mente uno tras otro, pero la comprensión de esto no llegó de inmediato. El recuerdo de él sosteniendo su mano tiernamente la noche anterior no abandonaba su mente. Solo ahora Séfon notó ese cálido sentimiento que lo llena cada vez que piensa en Lars. Parecía que él mismo no lo creía, pero su corazón insistía obstinadamente en que no le era indiferente en absoluto esta chica. A la mañana siguiente, el sol volvió a inundarlo todo a su alrededor, arrancando de la oscuridad de la noche los majestuosos muros del palacio. Y la muchacha que había estado observando las acciones de la emperatriz todo este tiempo, se estaba preparando para el nuevo día. La sexta concubina. A diferencia de ella, la mañana de nuestra heroína ya había comenzado menos agradablemente por tercera vez. Sea quien sea, es una persona muy diligente. Día tras día, como un despertador, hace lo mismo. No es que haga mucho daño, pero tampoco es posible dejar las cosas como están. Después de todo, hoy alguien volvió a enviar un regalo muy peculiar. El cadáver de un gato en una caja. Esto ha estado sucediendo desde que Elisa se fue, y aún no se ha encontrado al culpable. A Lars se le ordenó hacer lo mismo como de costumbre. Luego dijo que aunque no tiene la costumbre de comer gatos, ¿podría intentar cocinarlos? Por supuesto, era una broma,
pero Shin no se dio cuenta hasta que la heroína lo dijo directamente. La emperatriz demostró con toda su apariencia que para ella esto era algo frívolo y que no merecía atención. Pero en realidad, ella habría estado temblando ante la mera visión de sangre, si no fuera por su vida pasada. Durante la guerra, logró ver muchos cadáveres tanto de personas como de animales. Esto continuó en la mazmorra, donde había ratas muertas a su lado, y en Barry, a donde regresó después del encarcelamiento, y donde le arrojaron animales muertos. Lars ha pasado por demasiado, y ahora los cadáveres son solo cadáveres, sin evocar ninguna emoción en particular, excepto quizás el arrepentimiento. Y ahora pensaba tranquilamente qué hacer a continuación y cómo encontrar al culpable. A esta hora el desayuno ya estaba listo. Después de probar solo un pequeño trozo, Lars dejó sus cubiertos a un lado. Ordenó reunir a todos los que trabajaban en la cocina, así como a los demás sirvientes. La gente que llegó estaba visiblemente nerviosa, sin entender por qué la emperatriz los había llamado de repente. Ella pidió a todos que probaran la ensalada que acababa de empezar a comer. Los sirvientes cumplieron obedientemente la orden, aunque no sabían por qué era necesaria. Pero al momento siguiente lo entendieron todo de todas maneras. Lars dijo que eso era suficiente y que podían escupir lo que estaban a punto de comer. No había suficientes gatos y ahora había veneno en la comida. La emperatriz le aconsejó enjuagarse la boca para eliminar el veneno, y durante todo este tiempo miró fijamente a la doncella principal. La heroína ya entendió quién era el culpable y no retrasó el castigo. Le dijo directamente a la criada que lo sabía todo y que no podía hacer nada, y que tendría que asumir la responsabilidad por ello. Tomando el plato en sus manos, Lars dijo que había quedado mucha comida y que era una pena tirarla. Así que alguien tiene que comerlo. La criada inconsciente fue llevada lejos. La emperatriz dijo que un veneno tan barato podría haber sido ignorado, pero que para todo hay un límite. Mientras tanto, Shin sugirió en tono de broma encontrar un veneno mejor. Lars respondió que me avisaría tan pronto como fuera necesario. Nuestra heroína no estaba particularmente preocupada, porque había sido entrenada desde la infancia para desarrollar inmunidad a los venenos, y también se vio obligada a aprender una gran cantidad de información sobre ellos. Y esto también lo hizo con su hermano y su hermana, para comprobar si había veneno en su comida. De repente, la heroína se dio cuenta de quién probablemente estaba detrás de todo. La que tenía la relación más cercana con la doncella principal, la que pudo haber tenido la idea de los gatos y el veneno, y la que se deshizo de todos aquellos con quienes el emperador se acercó, es decir, la sexta concubina, quien, al parecer, finalmente ha comenzado a actuar. Poco después, Zephon fue informado sobre el intento de envenenar a la emperatriz. El sirviente informó que la jefa de limpieza era la culpable. Zephon preguntó inmediatamente por el estado de su esposa, a lo que le respondieron que no había tenido tiempo de ingerir mucho veneno, escupiendo el primer trozo de comida envenenada. No se olvidaron de contarnos sobre la criada, que ahora se encuentra en un estado de desmayo. Al enterarse de que la presencia de veneno en la comida y la persona que lo añadió había sido identificada personalmente por la emperatriz, Zephon sonrió, sorprendiendo a todos los presentes. El emperador ordenó interrogar a la doncella principal y luego eliminarla, y enviar al médico de la corte a Lars. Después de examinar a la niña, el médico dijo que todo estaba bien. Solo necesitaba beber más agua y no esforzarse durante los próximos 3 días. Por si acaso, nuestra heroína no esperaba en absoluto que el emperador enviara un médico y no sabía cómo reaccionar ante esto. Además, todavía tiene inmunidad a los venenos. Incluso en prisión, no murió por envenenamiento. E incluso entonces, en su vida pasada, todos los intentos de envenenar a la heroína también pertenecieron a la sexta concubina. Lars ahora se arrepintió de haber sospechado de Sasha aquella vez. Mientras tanto, una energía cálida emanaba de las manos del médico. El hombre explicó que se trataba de una magia calmante que ayudaría a aliviar la condición de la emperatriz. En respuesta a su gratitud, solo dijo que su trabajo era garantizar la tranquilidad de la emperatriz. Lars sintió curiosidad por saber quién era y de dónde venía. Probablemente era miembro de alguna familia real que poseía magia, y el médico llamó a la heroína el tesoro del imperio, y la única muchacha capaz de ayudar al emperador a gobernar el país. Habiendo terminado su conversación con el hombre,
La emperatriz se dirigió a los sirvientes invitados, quienes temían que les aguardara el mismo destino que a la doncella principal. Pero en lugar de eso, recibieron una suma considerable de dinero como compensación por el hecho de que también tomaron veneno. Lars hizo esto porque estas personas no tenían intención de hacerle daño, y ahora también estarían agradecidos. Las opiniones de los sirvientes sobre la emperatriz comenzaron a cambiar, y ahora que la doncella principal no estaba allí para difundir rumores, vieron su mejor lado. Los sirvientes discutirán durante mucho tiempo la generosidad de nuestra heroína. Lars los observó, complacido con los resultados de sus acciones. Ahora la mayoría de la gente que trabaja en el palacio se pasará a su lado. Mientras tanto, la sexta concubina, pensando en cómo deshacerse de la emperatriz, le escribió una carta. Lars no esperaba recibirlo en absoluto, especialmente porque en lugar de las esperadas amenazas, contenía una invitación a cenar. ¿Qué le espera a nuestra heroína en esta recepción?